cómo abordar el tema de hoy, porque son un montón de pensamientos, que nos va a llevar a varios pensamientos filosóficos, doctrinales, posicionales, pero bien no quería nomás dejar estos en el aire, aunque unos los he mencionado dentro de predicaciones, otros los he puesto a un lado, por lo mismo, porque aún en un mensaje hay muchas cosas que no se pueden contestar en su totalidad y no vamos a pasar así muchas semanas en un solo tema, pero simplemente les dejo unos pensamientos acerca de la caída que nomás van a funcionar como un cimiento de muchas cosas más que vamos a ir viendo y descubriendo en el libro de Génesis. Quiero que vean por favor número 1 en sus notas. Al comer del Adán y Eva recibieron una conciencia. Eso es bien importante, particularmente al poder conocer qué sucede en cuanto a la salvación después. ¿Qué sucedió cuando ellos comieron? Dice la Biblia que era el fruto del bien y del mal, no nomás era del mal. Muchos iban a suponer que lo único que ahora conoció Adán y Eva era el mal. Después de ahí, su inclinación nomás era hacia el mal. Muchos calvinistas tienen problemas con eso, porque ya que ellos llegan a una exageración de lo que fue la depravación del hombre, que solamente es continuamente solamente el mal, pero aquí conocieron el bien y el mal. Entonces Adán comió y experimentaron lo que ahora nosotros conocemos como una conciencia, por decirlo así. El versículo 8 nos dice que cuando ellos escucharon que Dios estaba paseándose por el huerto, ellos fueron y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque su conciencia les acusó que habían hecho el mal. Esa conciencia, usted y yo también tenemos una conciencia. Incluso, eso es una de las cosas que Dios dejó intuitivamente a todo ser humano como uno de los medios para llamar al ser humano a él mismo. Pero quiero que vean esto en sus notas para comenzar. El texto no dice que Adán y Eva solo adquirieron conocimiento del mal después de la caída, sino conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Ahora, si entendemos conocimiento es un sentido cognitivo, eso significa que Dios creó originalmente a los seres humanos como seres, por decirlo así, amorales. No conocían de forma de antemano o de experiencia el mal. Simplemente conocían a Dios, conocían el bien, pero cuando cruzaron esa línea ya tenían de una forma experimental lo que era el bien y lo que ahora es el mal dentro de su experiencia. Pero la Biblia nos dice en Romanos 2:15, noten, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, hablando de los incrédulos, de los gentiles, dando testimonio, ¿su qué dice? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia en sí no es suficiente para que alguien sea salvo, pero es uno de los estímulos que Dios dejó dentro del ser humano que les acusa, que les apunta, que les señale que están mal, que les ayuda a llegar a razón. Y entonces cuando ellos cruzaron esa línea, ellos obtuvieron lo que es conciencia. Pero ahora noten segundo, por favor. Adán y Eva entonces también aquí murieron espiritualmente, y un poco de esto lo voy a tratar en el siguiente mensaje, cuando Dios entonces tiene que matar y hacerles túnicas de pieles, y vamos a ver el simbolismo en esto. Pero nomás para comprender qué pasó aquí, Adán y Eva murieron espiritualmente, pero no murieron como cadáveres, y ahorita vamos a ver esto un poquito más adelante. Es decir, ellos estaban conscientes, ellos podían escuchar. Y noten, por favor, vayan conmigo a Génesis 3, versículo 8. Y oyeron, dice la Biblia, la voz de Jehová. En teoría, lo que es la doctrina calvinista dice que cuando el ser humano pecó, ellos murieron, y la muerte es vista como un cadáver. Simplemente un cadáver no puede responder y no puede escuchar la voz de Dios. Pero aquí curiosamente ellos murieron y oyeron la voz de Jehová fácilmente. O sea, no había nada que los impedía escuchar la voz de Dios, y ellos respondieron a esa voz, incluso se escondieron. Noten, por favor, para poder comprender qué significa esto, muerte significa separado de Dios.
no significa inhabilidad de responder, significa que estás separado de Dios. Y otra vez la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios en nuestros delitos y pecados. Un claro ejemplo de eso es la parábola del hijo pródigo, donde dice en Lucas 15, versículo 24, noten, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y ahora ¿qué es? Entonces, cuando está usando la palabra muerto del hijo pródigo, no está diciendo él era como un cadáver, simplemente cayó muerto, sino que él estaba separado del Padre y ahora que fue encontrado, pues ya fue hallado, ya no está muerto. Antes del debate de Agustín y Pelagio, los primeros padres eclesiásticos creían que la imagen de Dios del hombre involucraba el libre albedrío y que esa imagen se perdió después de la caída. Esto es un gran pleito en toda la historia de la iglesia sobre qué pasó con la imagen de Dios, qué pasó con el ser humano. Incluso luego en la Reforma, Lutero y Erasmo comenzaron su debate sobre la voluntad del hombre. Martín Lutero escribió su gran tesis sobre el bondage of the will, la voluntad, no sé ni cómo se puso en español, pero básicamente la inhabilidad de la voluntad quiere decir que la voluntad quedó esclavizada al pecado y ya no era libre. Erasmus comenzó a argumentar de que todo ser humano era libre para escoger, y este debate, hermanos, no tiene fin. Literalmente, no hay nada que yo pudiera decir que va a solidificar cualquier cosa, solo que creo que el hombre tiene que tener libertad para que Dios no pueda ser culpable del mal que hago. En su razonamiento calvinista, o sea, ellos creen que la única forma que Dios puede ser soberano es si Él está en control de todas mis decisiones, y si Él no está en control, entonces no es soberano. Y es una exageración de la palabra soberanía que ellos tienen que ver esto con el control de cada pensamiento y cada acción del ser humano para que Él sea soberano. Pero ser soberano quiere decir que Él es simplemente rey y está una autoridad completa de su creación. Obviamente creemos que Dios interviene y hace lo que quiere. La Biblia no limita nada de esto. Pero de todos modos, el hombre tiene que ser libre para escoger, porque si Dios escoge por el hombre, entonces Dios es culpable del mal. Los calvinistas tratan de dar eso acudiendo a la confesión de 1875 de la Confesión Westminster, donde dice que Dios es el autor de todo, pero no es autor del pecado. Y la verdad es que no pueden tenerla de las dos formas. No pueden hacerlo el autor de toda acción y libre de ser responsable moralmente de mi pecado. Entonces, el debate siempre está hasta dónde está el control de Dios y dónde está la libertad del hombre. Y hermanos, y hay miles y miles de tomos escritos de esto acerca de qué tanto determinó Dios y qué tanto no determinó Dios. Pero de una forma normal, antes de la reforma, el libre albedrío ya era visto como parte de la imagen de Dios. En otras palabras, parte de por qué somos hechos a la imagen de Dios es porque el hombre tenía la capacidad de escoger. El debate fue de que después de la caída, esa imagen fue destruida y con ello se fue el libre albedrío. Entonces ya Dios tuvo que predeterminar cada acción de cada humano, cada pensamiento, etc. Pero quiero que vean rápidamente, nomás para hacer argumento de pensamiento aquí. Vean en la pantalla qué es la imagen entonces. Si vamos a debatir esto de un punto de vista de cómo se ha debatido, voy a tratar de la forma más sencilla, tratar de traer una solución a esto, pero les vuelvo a decir, son pensamientos lo que estoy trayendo, no es un discurso teológico en un seminario, y muchos, no quiero ahogarlos con un montón de pensamientos, porque luego van a salir y la mayor parte de ustedes va a decir, no entendí nada. Y uno se siente bien miserable cuando nadie entiende nada. Así que nomás trato esto de una forma sencilla y noten, ahí se los dejé todo escrito para tratar de llevarlos paso por paso aquí. Noten, algunas sectas asumen acerca de la imagen de Dios que implica una imagen física, pero está claro por el resto de las escrituras que implica la imagen moral de Dios. Cuando hablamos de la imagen, el ser humano fue creado en la imagen de Dios.
tenemos que estar hablando de la imagen moral porque Dios no tiene carne y hueso. Entonces, los redimidos, no sé si recuerdan aquí, dicen que Dios Padre es hombre y Él tiene un físico, pero dice la Biblia claramente que Él es espíritu. Entonces, hay como tres explicaciones comunes. Algunas enfatizan la imagen de Dios como cómo Dios permitió al hombre reinar, por decirlo así, sobre el reino animal, reino de plantas y todo lo demás. Pero quiero que vean esto, por favor, vean esto en la pantalla. Otros se enfocan en el dominio sobre los dominios animal, vegetal, mineral de la tierra que conecta con esa imagen la visión funcional. Entonces, la razón que es la imagen es que muchos van a atribuirlo a esto. Otros se enfocan en la naturaleza constitucional del hombre como único de los animales, la vista sustantiva. Noten siguiente. Hay verdad en los tres. Lo que el hombre hace relacionarse con Dios y otras personas y es capaz de ejercer dominio sobre la naturaleza, depende de quién es él, la realidad sustantiva. Entonces, mientras que esto es bien complejo, la imagen de Dios sí tiene que ser involucramiento de que Él puede ejercer dominio, en que Él también tiene un temperamento, el hombre puede decidir, puede enojarse, estar feliz, tiene forma de decidir entre acciones, pero que esa realidad sustantiva es la imagen de Dios, siempre va a ser un debate teológico, pero vean por favor, la mayor diferencia entre el hombre y los animales está en la eternidad del hombre. Y eso es algo que a lo mejor todos quizás van a poder estar de acuerdo, porque mientras que alguien va a debatir, no creo que es que el hombre puede decidir, eso no tiene nada que ver con la imagen. Lo que sí podemos decir que entre nosotros y los animales, el ser humano es eterno. Los animales no. Hermanos, por más que ame su perrito, cuando se muere ahí va a quedar. Muy bien, regresa y no se lo va a llevar al cielo con usted. Ahora, Dios creó a la humanidad con un espíritu eterno, a diferencia de los animales. Ahora, eso nos lleva también a otro debate, si el hombre es tripartito, o es nomás alma y cuerpo, o es alma, cuerpo y espíritu. Yo argumento, para que las cosas aún tengan más sentido y más claridad, que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, dado que el contexto de Génesis enfatiza la distinción de la humanidad en la creación animal, tiene que haber una gran diferencia entre el hombre y los animales. Noten, los animales no fueron creados a la imagen de Dios, pero esa imagen reside en la humanidad. Lo reconozcan a Él con sus obras o no, la imagen de Dios está en la humanidad. Los atributos, noten, morales de Dios reflejan su imagen. Entonces, la Biblia habla del conocimiento de Dios y sabiduría. Por ejemplo, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muy bien. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahora, Pablo también habla de la restauración del conocimiento, que tiene que ver parte de esa forma de la imagen de Dios. Y noten Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a ¿qué dice? A la imagen de lo cual lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ahora, este versículo es tan sencillo, mientras que no lo tratemos de cómo esto cabe con la imagen. ¿A cuál imagen? Pues muchos van a argumentar, esto está hablando de la imagen perdida, de que cuando nosotros somos salvos, el pleno conocimiento que se perdió por la caída se está restaurando en el ser humano. Este conocimiento en Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, que es parte del conocimiento de Dios, se está restaurando en la imagen del hombre. Ahora se entiende ampliamente que Adán fue criado en inocencia con la posibilidad de alcanzar la justicia y la santidad mediante comunión continua con Dios. Entonces él era inocente, en este caso no perfecto, porque si fuera perfecto nunca hubiera caído. Él era inocente, eso es totalmente distinto. Perfección fue probada en el día que fue tentado y pues él comió, entonces ahí comprobó que no era perfecto. Amén. Así que hermanas, no hay ningún hombre perfecto, ni el primero.
Así el hombre entonces fue creado como un ser moral, ¿verdad? Enfrentado a elecciones morales, tenía que saber decidir. Otra clave, segunda de Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? De gloria en la misma que por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, la caída perjudicó esta imagen. Ahorita vamos a hablar hasta qué punto, pero lo que podemos saber es que con la salvación, esta imagen se está restaurando a medida que vamos creciendo en la obra del Señor. Ahora, no nos vamos a parecer como Dios físicamente, sino que es el nuevo hombre que se está restaurando. Ahora, noten, inferimos de esto que cierto aspecto de la gloria de Dios se reflejó en el ejemplo más alto de su creación terrenal, la humanidad. Ahora sí se perdió en la caída, pero se está restaurando dentro de la misma salvación. Un patrón entonces surge, hay un montón de referencias sobre esta, pero el amor, la santidad, la naturaleza espiritual de Dios, todos estos aspectos morales que el ser humano puede vivir son parte de esta imagen a la cual Dios creó al hombre. Entonces, así noten como Dios es un Dios personal, con intelecto, emociones y voluntad. La imagen de Dios en el hombre debe involucrar intelecto, emociones y voluntad. Ahora, yo sé, otra vez, esto no va a aclarar todas las cosas y no quiero tampoco dar tantos círculos que salen dudosos si existen o cosas así, pero la verdad que es la forma más sencilla que puedo simplificar eso. Vean, al ver los muchos aspectos de su imagen en el hombre, el espectro completo de los atributos morales de Dios debe incluirse en nuestra comprensión. Noten siguiendo. Dado que no murieron físicamente cuando desobedecieron el mandato explícito de Dios, la implicación es que murieron entonces espiritualmente. Entonces, todo esto es para decir que si el hombre fuera nomás alma y cuerpo, ¿qué murió entonces? Ahí es más difícil para los que creen que nomás existe el alma y el cuerpo tratar de explicar qué murió, porque él sigue consciente de sí. Pero si lo que murió en el ser humano fue el espíritu, lo que se conecta a Dios, su personalidad, su alma sigue viva y su cuerpo obviamente siguen vivos, pero aquello que lo conecta a Dios, eso es lo que murió. Entonces eso tiene mucho más sentido. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo todos es que hubo un cambio constitucional en Adán y Eva el momento que ellos comieron. Noten por favor, nomás para que vean este cambio. Vean el versículo 7 de Génesis 3. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice, versículo 7. Entonces fueron, ¿qué dice? Abiertos sus ojos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces se les abrieron los ojos para que trataran de cubrir su desnudez. Ellos estaban conscientes ahora de que había un cambio entre ellos y eso es lo que pasó aquí. Ahora, su alienación entonces de Dios sucedió después, ya que cuando escucharon la voz de Dios se apartaron de Dios, se escondieron de Dios. Otro cambio grande que sucedió en ellos. Ahora conocían el bien y el mal por experiencia. Entonces ellos murieron espiritualmente. Desde ese momento, Adán y Eva necesitaron salvación. Y desde entonces, cada ser humano necesita salvación. Y la salvación vamos a ver que no se puede ganar, es solamente por la gracia de Dios. La salvación fue idea de Dios. Él fue el que creó el plan de salvación. Él es el que sabía por conocimiento pleno de Dios de que el hombre iba a caer en pecado, por lo cual Él hizo provisión para el hombre de cómo iba a poder ser salvo. Pero aquí es donde murieron espiritualmente y fueron separados de Dios. Entonces, al comer del fruto del bien y el mal, Adán y Eva reciben conciencia. Adán y Eva entonces mueren espiritualmente. Noten tercero, otro pensamiento aquí. La muerte espiritual tiene que ser cuidadosamente definida. Ya mero no ponía esto, pero bueno, vamos a entrarle aquí a esto. Muy bien. De una forma sencilla otra vez, y no estoy
tratando de dar un discurso teológico, pero sí es importante comprender que a lo mejor alguien un día va a estar enseñando mis notas y quiero dejar esto en claro aquí, que es lo que me refiero cuando hablo de muerte espiritual. Primero, o vean en sus notas, por favor, no significa cadáver. Los calvinistas malamente introducen muerte espiritual como Lázaro, y Lázaro no tiene nada que ver con la salvación, pero la implicación que ellos dan es hasta que Jesús no llamó el nombre de Lázaro, él no recibe vida, y de la misma forma entonces ellos tratan de aplicar, así es la salvación, somos como cadáveres, como si estuviéramos en San Martín, y vas y le predicas a un cadáver, nada sucede, pero hasta que Dios no mencione el nombre de la persona, entonces no resucitan de los muertos. Pero muerte no significa cadáver. Muchos calvinistas entonces comparan la muerte de cadáver a la muerte espiritual. El problema es que si yo voy a San Martín, ellos no están conscientes, no tienen conciencia. Y eso es lo que es muy difícil tratar de argumentar que muerte significa inhabilidad, porque una persona muerta no puede hacer ni el bien ni el mal, está muerto. Sin embargo, el ser humano, a gente muerta se le está dando un montón de instrucciones de que hagan el bien, de cómo se deben de comportar. La Biblia entonces sería imposible darle instrucción o ir al panteón, instruir a la gente muerta, porque ellos no pueden ser bien ni mal. Ahora noten, si el alma y el espíritu no son distintos, la muerte espiritual debe de tomarse como una forma de hablar. Noten, el alma, si es igual a espíritu, no puede haber muerto literalmente porque el hombre caído claramente retiene un alma. Muy bien, entonces, para seguir este pensamiento, pero dado que el alma y el espíritu del hombre son distintos, siendo el espíritu humano la parte consciente de Dios del hombre, la muerte espiritual se explica mejor literalmente como la muerte del espíritu humano y el nuevo nacimiento como el dar vida o resucitar literalmente al espíritu humano. Muy bien, Juan 5:24 es un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una clave. Sí mueren espiritualmente, pero gente muerta puede oír la voz de Dios, así como Adán y Eva escucharon la voz de Dios estando muertos. Igual dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando ¿quiénes? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué dice? Entonces esto es muy sencillo, porque los calvinistas entonces enseñan que como son muertos, Dios primero los tiene que regenerar para que luego puedan tener fe, porque están muertos y una persona muerta no puede responder al evangelio. Pero aquí dice que los muertos, estando muertos, pueden oír la voz de Dios. Entonces, vean por favor para poder comprender eso. Esto se establece en el paralelismo con la promesa de la resurrección corporal en un lenguaje similar en el versículo 28 y 29. Dado que la segunda es una resurrección literal del cuerpo, también la primera debe de ser literal del espíritu humano. Tenga en cuenta que los muertos espiritualmente pueden escuchar la voz de Cristo y responder. Así, ni la muerte espiritual ni el nuevo nacimiento son lenguaje figurado, sino que literalmente se puede escuchar. Ahora, noten, el espíritu humano murió literalmente en el Edén y el espíritu humano cobra vida literalmente cuando uno nace de nuevo. Eso es lo que muere espiritualmente, pero cuando alguien es salvo, su espíritu es lo que es vivificado. Entonces, para no perderlos muy lejos, nomás vean eso, ahorita les voy a tratar de explicar. Noten, la muerte espiritual es separación de Dios. Isaías 59, versículo 1 al 2, ustedes lo pueden ver. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, así como la separación de los seres queridos. La muerte eterna es la separación eterna de Dios. Entonces, para poder comprender lo que es muerte, muerte es simplemente separación de Dios. Estamos muertos en delitos y pecados, es separación. No quiere decir somos como cadáveres, que no podemos responder o que no podemos escuchar ni nada de eso. Pero lo que sí quiere decir es que estamos separados de Dios. Una muerte física es la separación del alma y del cuerpo. Por eso el cuerpo queda tieso.
la separación eterna de Dios es cuando Dios entonces lanza el alma al infierno. Esa ya es la separación de Dios para toda la eternidad. Dice la Biblia en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la ¿qué? Vida de Dios por la ignorancia en ellos, que en ellos hay, por la dureza que dice. Entonces, esto describe el estado natural del hombre. Ahora, voy a decir esto para poder comprender. El ser humano no puede, y escúchenme hermanos, el ser humano no puede ser salvo aparte del llamado de Dios en sus vidas. Tenemos que comprender esto porque muchos piensan que nuestros seres queridos, por decirlo así, un día, ojalá, que se despierten un día con las ganas de buscar a Dios. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3, que nadie busca a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre muerto en sus delitos y sus pecados no tiene en realidad un deseo de buscar a Dios porque él está feliz en su pecado. Dios entonces tiene que usar diferentes medios. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Él es un Dios paciente y un Dios que quiere que gente sea salva. Así que cuando alguien se va al infierno, no es que Dios le retuvo su forma de ser salvo, sino que Él dejó medios de cómo estimular el espíritu muerto de la persona, que de una forma u otra no tiene ningún deseo de Dios porque están muertos. Pero Dios dejó la palabra de Dios, la predicación. Él dice que por la necedad de la predicación es como Él estableció de cómo confundir a los sabios. De cómo Él dice que la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, el cuerpo, las coyunturas. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Ellos ni saben que necesitan salvación. Entonces, por eso la Biblia dice en Apocalipsis que la novia y el cordero dicen ven. O sea, él mismo llama a todos a que puedan venir. Sus vecinos no van a venir un día y le van a decir, oye, fíjate que estamos pensando que ando buscando a Dios, ¿me podrías ayudar? Pero usted puede usar la palabra de Dios para compartir el evangelio. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación que penetra el alma. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y por eso se utiliza la palabra de Dios. Nadie va a ir al cielo, y escúchenme, nomás por desear el cielo o por no querer ir al infierno. Noten, nosotros jamás vamos a ir a ganar almas y decirle a alguien, no quieres ir al infierno, ¿verdad que no? No. Entonces pídele a Cristo que te salve y Él te va a salvar. Eso no salva a nadie. Aún el mismo diablo mismo no quiere ir al infierno. Él va a terminar ahí, pero él no quiere ir ahí. Nadie es salvo nomás por no querer ir al infierno. Gente salva cuando se ve como pecador y corre a Dios para salvación. Eso es lo que salva el hombre. Pero no nomás es un deseo de, ay no, yo no quisiera ir al infierno. Pues entonces mira, si nomás haces una oración conmigo, Dios te va a salvar. No, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y es muy importante, hermanos, que cuando estemos compartiendo el evangelio, que verdaderamente compartas el evangelio. Y el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. No nomás es unos pensamientos positivos sobre la muerte de Jesús, sino a lo contrario es, tú eres un pecador y mereces el infierno. Y si no te arrepientes, te vas a ir a un infierno. Pero si vas a Cristo, Él te puede salvar de tu pecado. Eso es compartir el evangelio, y muchas veces temo que cristianos, por no sonar muy ofensivos, no quieren apuntar a gente a la cruz de Cristo. Y tienes que apuntar eso porque es la única forma que alguien muerto recibe vida. Amén. Y nunca se nos olvide esto, que sí murieron espiritualmente, sí murieron y fueron necesitados de la salvación. Ahora, noten número 4, y esta va a ser fácil y ligera. Y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero noten, la imagen de Dios fue afectada, pero no borrada. Y estoy hablando de la imagen de Dios en el hombre. Entonces, Martín Lutero argumentó que por siempre la imagen de Dios fue totalmente borrada del ser humano.
Pero vayan conmigo a Génesis capítulo 9. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se da, ¿qué dice? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Quiero que vean que si la imagen de Dios hubiera sido totalmente borrada, entonces no sería ni cuestión de que mencionarlo, causa que la imagen no existe. Pero la razón que la pena de muerte fue establecida por Dios era porque la vida del ser humano era totalmente importante. A diferencia de un animal, si matas a un animal, no te iban a matar a ti por matar a un animal porque somos diferentes a los animales. Pero la Biblia dice que si alguien va y derrama sangre de un hombre, la va a pagar con su propia sangre. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Su imagen todavía existe. ¿Fue afectada por la caída? Claro que sí, sin duda. ¿Hasta qué extent fue afectada? Gente lo va a debatir de aquí. Si Jesús no viene, va a pasar 1000 años y van a seguir debatiendo este mismo tema. Así que no sé hasta qué punto, pero sé que existe. Sé que ha sido totalmente afectada, pero no borrada por completo, porque todavía aquí se está mencionando que el ser humano carga la imagen de Dios. Número 5, quiero que vean. Número 5. El pecado de Adán no nace de la naturaleza pecaminosa, sino del libre albedrío. Eso es otro pensamiento grande, ya que siempre el argumento es de que pues por naturaleza humana nosotros cometemos pecado. Pero Adán no tenía esa naturaleza. ¿Cómo pecó? ¿De dónde vino esto? Y esto, hermanos, es otro debate sumamente complejo que no estoy ahorita para tampoco solucionar este problema. Es un problema muy grande, infinitamente grande, porque nosotros no podemos solucionar exactamente cómo vino este deseo de Adán de desobedecer a Dios. De mi punto de vista, aún Adán y Eva fueron criados con el libre albedrío y ya estaba dentro de Adán, porque no fue perfecto, el deseo de hacer o tomar decisiones, y de ahí él tomó libremente este deseo de desobedecer a Dios. Noten, Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa aún y así pecaron. ¿De dónde vino este deseo? Ahora, el calvinista va a decir es que Dios predeterminó que ellos así cayeran, haciendo entonces Dios el culpable de por qué cayeron. Pero en sí, hermanos, esto es un dilema. Porque va a decir, no, es que fue el diablo que los hizo hacer. Sí, yo sé. ¿Y quién hizo al diablo? Pues Dios. Entonces, bueno, Dios no hizo al diablo, Dios hizo al lucero para estar exacto. Y él decidió caer, pero Dios ya sabía. Entonces, es un debate muy circular aquí. ¿Cuándo es que Jesús fue el cordero inmolado? Dice la Biblia, desde la fundación del mundo. Entonces, de un ángulo calvinista, pues ya Dios tenía un plan de que el hombre cayera. Del punto de vista contrario, no, Dios hizo la provisión porque él sabía que el hombre iba a caer. ¿Y saben lo que va a pasar ahí? Se hace un debate circular que no tiene fin. Amén. Y entonces, lo cual nos hace entender entonces, de mi punto de vista, que aquí el concepto de la caída tiene que ver con libre albedrío, no tanto por naturaleza pecaminosa. El hecho, noten que el hombre es débil, de ninguna forma hace a Dios menos soberano, sino que conforme a su eterno consejo, él decidió dejar al hombre libre para escoger y aún ser soberano sobre personas débiles. Y siempre yo le he dicho a mis amigos calvinistas que Dios se ve más glorioso triunfando sobre gente libre que sobre gente que él controla cada aspecto de sus vidas. Su poder se ve más majestuoso por encima de gente libre que sobre títeres. Y entonces, pero sin embargo, Dave Hunt dijo lo siguiente: se plantea la objeción ¿cómo te atreves a sugerir que el Dios omnipotente no puede efectuar su voluntad? Por supuesto que él puede y lo hace,
Pero eso en sí mismo no significa que Dios quiera todo lo que sucede. Sin libertad para hacer su propia voluntad, el hombre no sería un ser moralmente responsable, ni podría ser culpable de pecado. Eso es un axiomático. Creo que A.W. Tozer fue el que describió magníficamente el perfecto equilibrio entre esas dos cosas. Y se los puse en sus notas y vean lo que dijo Tozer. Dijo, esa es mi opinión. Dios decretó soberanamente que el hombre fuera libre para ejercitar decisiones morales y el hombre ha satisfecho ese decreto desde el principio, eligiendo entre el bien y el mal. Cuando elige hacer el mal, no está contrarrestando la voluntad soberana de Dios, sino satisfaciéndola, ya que el decreto eterno establecía que debía elegir el hombre, sino que debía ser libre para hacerlo. Si en su libertad absoluta Dios ha querido otorgarle al hombre una libertad limitada, ¿quién es nadie para levantarse como su mano o decir qué haces? El albedrío del hombre es libre porque Dios es soberano. Un Dios menos soberano no podría otorgar libertad moral a sus criaturas, tendría miedo de hacerlo. Y cuando uno entonces comienza con todo eso, hermanos, es sumamente, para mí, de una forma muy equilibrada. Y quiero terminar este último pensamiento y noten, que si Adán no hubiera comido, y lo iba a tratar el domingo antepasado, pero esta es una pregunta hipotética. Yo pienso que a lo mejor esto me va a meter en problemas con alguien, pero es hipotética. Muy bien, hay mucho que la Biblia no menciona, pero ¿qué si no hubiera comido? ¿Qué hubiera pasado? Y de una forma, si nomás debatimos eso de su sentido normal y bíblico, el pecado se transfiere de hombre a su hijo, no de mujer. Incluso déjaselos compruebo, vayan ahí en sus notas, Romanos 5, versículo 12. ¿Estamos ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los que, por cuanto todos. Entonces, la Biblia dice claramente entonces que por medio de Adán se transfiere el pecado. Yo sé, hermanas, que esto no es justo, viendo que es culpa de la mujer, pero, no quería ver si estaban despiertos, pero el pecado se transmite por medio del hombre, dice la Biblia en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ese debate hipotético podría dar un montón de círculos. Me imagino que si Adán nunca hubiera comido, supongamos que Eva hubiera llegado con Adán, mi amor, mira, prueba eso, yo comí, y él hubiera dicho, mujer, ¿qué has hecho? No voy a comer. ¿Qué hubiera pasado? Sus hijos hubieran nacido no con naturaleza pecaminosa, porque él no hubiera pecado. Entonces iba a haber quizás un debate grande sobre por qué Eva se quería tapar y cubrir y ellos no. Porque recuerden el deseo de taparse, y el próximo domingo vamos a hablar de la importancia de modestia que vino en resultado por la caída. De repente, Eva iba a querer ir a ver a la costurera y Adán iba a estar, pero ¿por qué te quieres tapar? Iba a haber un conocimiento distinto entre ambos, donde ella iba a querer cubrirse y él no iba a entender por qué. Ellos quisieron cubrirse por la caída, no por naturaleza normal, sino que ellos estaban en inocencia. Iban a nacer sus hijos, sus hijos no haber nacido en pecado, iban a tener una mente distinta que Eva. O déjalo giro de esta forma, ¿qué tal si, así como por la desobediencia de un hombre todos nacimos en pecado, qué tal si a lo mejor por la obediencia de Adán, él hubiera sido propicio de Eva? No sé, hipotéticamente hay muchas cosas que le podemos dar aquí la vuelta, pero ¿cómo puedo ser dogmático por lo menos en esto? Es de que por eso Jesús nació de madre, pero no de padre humano. Él pudo nacer de María y no haber nacido en pecado porque el pecado se transmite de hombre a hijo. Entonces, si Adán nunca hubiera pecado y nomás Eva hubiera pecado, en teoría todos los hijos de Eva hubieran nacido
sin pecado, o más bien sin la naturaleza pecaminosa. ¿Habrá muerto Eva? No sé, la muerte pasó porque Adán pecó. Quizás Adán iba a poder comer del árbol de la vida y a lo mejor no Eva. ¿O qué tal si hubiera aparecido el querubín y aquí nomás entra Adán, pero Eva no? Hay muchas cosas que se pueden debatir hipotéticamente qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del fruto, pero otra vez esto no resuelve nada porque es hipotéticamente. Muy bien, entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? Sus pensamientos serían iguales, pero esos son mis pensamientos. Ya que lo iba a tratar y el domingo pasado me preguntaron, dije, lo hubiera tratado, pero en fin, ¿qué hubiera pasado? Pues los hijos nunca hubieran tenido herencia pecaminosa, nomás Eva. ¿Hubiera perdonado Dios a Eva por la obediencia de Adán? Creo que eso es una posibilidad muy grande, ya que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos condenados. Quizás por la obediencia de Adán, Dios hubiera perdonado a Eva. No sé. Pero pues cuando nos metemos en términos hipotéticos, son bien confusos, porque yo sé que alguien va a estar escuchando eso así, no, pero ¿cómo? La Biblia dice, pero es que tenemos lo que la Biblia dice porque Adán pecó. Pero no tenemos lo que la Biblia hubiera dicho si él nunca hubiera pecado. Entonces, por eso es hipotéticamente. O sea, simplemente no existe, nomás existen un montón de pensamientos circulares. Pero bueno, ojalá que eso le haya dado un poco más de luz a las escrituras. Ojalá que eso le haya dado más confusión. Cualquiera que haya sido el tema, pensamientos, antes de entrar al siguiente mensaje que va a tratar de la salvación, cuando Dios tuvo que matar para cubrir a Adán y Eva. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.